y yo les aviso. Ya estamos en vivo. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a nombre del Centro de Cultura de la Universidad Iberoamericana León. Les agradecemos mucho la presencia a quienes nos están viendo a través de Facebook Live de Publicaciones Ibero León y también a quienes el día de hoy nos acompañan en la sala de reuniones de Zoom. Estamos a punto de comenzar la presentación editorial virtual del libro El hambre de Haití, Terremoto, Olvido y Paradojas de la Solidaridad, un libro cuyos autores son Fabricio Lorusso y Romina Vinci. Aquí se los muestro, una publicación de la Universidad Iberoamericana León. Muy bien, pues quiero saludar a las personas que nos acompañan el día de hoy, que van a estar comentando nuestro libro. En primer lugar, un saludo a Diana Cárdenas. Diana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Les voy a presentar a Diana con su currículum. Diana es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, así como maestra en Innovación y Desarrollo Educativo por la Universidad Iberoamericana León. Se desempeñó durante 8 años como directora de vinculación en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. Fue jefa de la Oficina de Promoción, Comunicación e Imagen de la Ibero León, así como directora de vinculación y comunicación institucional en la misma universidad. También formó parte del Consejo Ciudadano del Instituto Cultural de León. Desde el 2010 se desempeña como directora del Centro de Cultura de Ibero León, donde también es docente. Diana, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación, Maggie. Quiero saludar también a Giri Sícora. Hola Giri, buenos días. Giri Sícora realizó estudios de doctorado y licenciatura en la Pontificia Universidad Gregoriana en Italia. Trabajó durante 10 años en la Oficina de Relaciones Exteriores del Vaticano. En 2007 se integró como profesor de asignatura a la Universidad Iberoamericana León y desde el 2019 es académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad. Muy Gracias. Bien, bienvenido Giri. Gracias. Y también les quiero presentar a nuestro autor, que es Fabricio Lorusso. Él es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana León y periodista freelance. Es licenciado y maestro en Administración por la Universidad Bocconi de Milán, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Fabricio ha publicado en Italia los libros Santa Muerte, Patrona de la Humanidad, Narcoguerra, Crónicas del México de los Cárteles de la Droga, México Invisible, Voces y Pensamientos del Ombligo de la Luna y El hambre de Haití. En español ha publicado el libro Buenos Vecinos de Estados Unidos y América Latina 1945-2005 y ha coordinado junto con Clara Ferri la traducción y edición mexicana de la colección de cuentos Ni una más, 40 escritores contra el feminicidio, publicado también por la Ibero León. Es colaborador de medios digitales, impresos y radiofónicos nacionales y extranjeros como La Jornada, Desinformémonos, Huffington Post, Zona Franca, Radio de Suiza Italiana, Noticias Aliadas, CTXT y Radio Popolare. Y pues para comenzar, vamos a escuchar de la voz de Diana Cárdenas la síntesis del libro que está incluido en las solapas. Así que, pues para darles a conocer de manera general de qué se trata el libro, escuchamos a Diana. Gracias, Maggie. Como decía Maggie, este texto lo pueden encontrar en los interiores de las solapas y va a dar cuenta de lo que ustedes van a encontrar en este libro y tal vez más adelante les tengamos la oportunidad de platicarles un poquito más desde el punto de vista del estilo, que me parece que también va a ser interesante, como dejarlo hasta el final. Bueno, el texto dice: después del terremoto del 12 de febrero de 2010, cuyas imágenes estremecedoras dieron la vuelta al mundo, Fabricio Lorusso y Romina Vinci, dos jóvenes periodistas independientes de origen italiano, van a Haití a más de un año de distancia el uno de la otra. Desde estas dos miradas nace un primer libro,
un doble diario, publicado en Italia en 2012. Siguen años de olvido mediático y Haití vuelve a ser, en el imaginario colectivo, nada más que un segmento de la isla de la Española y un país caribeño, genérica e inevitablemente visto como pobre e inestable. Como muchas veces ocurre, tragedias naturales y guerras lejanas acaban siendo olvidadas y ya nadie se preocupa de actualizar los datos, de tratar de comprender el entrelazamiento entre los intereses económicos de las potencias mundiales y los sistemas políticos locales, entre la conducta de las organizaciones no gubernamentales independientes y las de las multinacionales de la solidaridad. Especulaciones, viejas y nuevas pobrezas, derivas democráticas y sanguinosos sobresaltos sociales son clasificados como noticias de escaso interés, como males inevitables de países últimos desde siempre. Pero no piensan así Fabricio Larousse y Clara Vinci, quienes regresan sobre sus pasos después de 5 años del territorio de Haití, revisan y actualizan lo que habían escrito y documentado en ese momento. De la voluntad de no olvidar las muchas tragedias de Haití, pasadas y presentes, nace entonces este nuevo libro que habla del terremoto, pero también y sobre todo de hambre real y hambre metafórica, pero no por eso menos importante, de justicia, de independencia, de dignidad y de futuro. Finalmente, esta versión traducida al español incluye nuevos contenidos, así como ulteriores actualizaciones sobre la situación del país caribeño en 2019. Y ahí lo tienen. Muchas gracias, Diana, por esta introducción al libro. Pues en esta ocasión, en esta presentación, vamos a tener algunas preguntas detonadoras y posteriormente, cuando acabemos nuestras preguntas, vamos a darle pie al público a que pueda estar comentando o haciendo algún otro tipo como de cuestionamiento a quienes están presentando el libro. Entonces, nuestra primera pregunta para iniciar es, ¿qué información sociohistórica de Haití nos pueden dar para contextualizar la situación del país antes del terremoto? Entonces, me parece que el primero que quisiera contestar es Giri. Ajá, adelante, te escuchamos. Yo tengo preparada una pequeña breve aportación histórica sobre la isla caribeña, porque Haití actualmente, podemos decir, es foco de protestas y disturbios actualmente en contra del gobierno del presidente Jovenel Moïse, al que acusan del corrupto y de encarecer la vida de los haitianos. Y si queremos entender el presente, como mi enfoque de la docencia siempre es la historia, que sí me encanta, debemos hablar sobre la historia o técnicamente redescubrir la historia de Haití. Y además de haberse constituido como primera nación libre de América Latina, también fue primera república liderada por afrodescendientes. Y en 1804 los esclavos rebeldes vencieron las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, pero de todos modos los franceses se habían instalado en el territorio luego de disputas colonialistas que se saldaron cuando los españoles cedieron oficialmente la parte occidental de la isla en el siglo XVII. Enseguida, el territorio comenzó un desarrollo agrícola sustentado por la mano de obra de los esclavos. Aquí quiero mencionar el año histórico 1789, el año de la Revolución Francesa, que para los esclavos fue o les sirvió de inspiración y un detonante para 1791, cuando se alzaron contra sus patronos y desataron una oleada de ejecuciones de los blancos y una quema extensiva de cultivos de caña de azúcar. Y en 1804, 12 años después de la Revolución de los Esclavos, la batalla contra los franceses logró su cometido. Haití se declaró independiente el 1 de enero de 1804.
Y, sin embargo, la posterior venganza contra los blancos que aún permanecían en la isla les costaría caro a los haitianos. ¿A qué nos referimos? Tan solo entre febrero y abril de 1804, como apuntan las fuentes, fueron asesinados entre 3.000 y 5.000 hombres y mujeres blancos por órdenes del primer gobernante de Haití, que era Jean-Jacques Dessalines. Y estamos hablando sobre, ahora pasamos al siglo XX, que ya es más actual, más cerca. Y en el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, los haitianos estaban dirigidos o vinculados, o la política de la presidencia, con una dictadura familiar. Primer presidente que se vincula con esta dictadura familiar fue François Duvalier, apodado como Papa Doc, y luego su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. Este periodo duró 29 años y se calcula entre 40 y 60.000 personas muertas por la represión de los grupos parapoliciales. Sin embargo, el regreso de la democracia en los años 90 y en la década 2000 no calmó la volatilidad del país, los golpes de Estado y los estallidos de rebeldía. Y pasamos al siglo XXI, podemos mencionar lo siguiente. Paralelo a la inestabilidad política y los brotes de violencia, otro de los flagelos de Haití ha sido el de las catástrofes naturales, y eso es el punto principal que luego aparece en el libro de Fabricio. Aquí solo menciono, por supuesto Fabricio lo va a desarrollar un poco más, que 12 de enero de 2010 ocurrió el terremoto que dejó más que 300.000 muertos, para lo cual se desplegaron contingentes de ayuda internacional. Aquí un dato curioso, que llegaron entre los la protección de la ayuda internacional, o técnicamente cascos azules. Menciona el autor que llegaron cascos azules de Nepal, que era asunto muy controvertido, porque se les ha señalado de haber traído una epidemia de cólera que, además de desastre natural, luego contagiaron otras miles de personas. Y última década, para terminar o concluir, para Haití ha sido igualmente convulsa, con protestas y disturbios contra la corrupción. Y para terminar, solo voy a añadir la primera frase de mi reseña, que está publicada en Entre Textos, del último número: de la voluntad de no olvidar las consecuencias de esta tragedia nace el libro titulado El hambre de Haití, terremoto, olvido y paradojas de la solidaridad, que explica por qué una catástrofe natural se puede convertir en una tragedia social. Eso es todo al respecto de la introducción histórico-social al tema de Haití y su evolución social. Muchas gracias, Giri. Diana, no sé si quieras agregar algo, o Fabricio. Bueno, yo nada más quisiera regresar un poquito más atrás de lo que habló Giri. Me parece muy importante que recordemos por qué en Haití hay fundamentalmente afrodescendientes. Es una de las primeras islas a las que llega Cristóbal Colón, y los indios son, bueno, los aborígenes son pues bastante belicosos. Deja ahí algunos soldados españoles, porque empiezan luego a
detectar la riqueza de Haití para sembrar la caña de azúcar, que es uno de los productos más importantes de la época. Cristóbal Colón se va, y entonces cuando se va, los aborígenes se rebelan y entonces hacen una matanza tremenda de españoles. Y cuando regresa Cristóbal Colón y que regresan otra vez los españoles, que son los primeros que los colonizan, pues empiezan a llevar a cabo un exterminio sistemático medio, bueno, estos exterminios silenciosos que son evidentes, pero nadie dice nada, y entonces prácticamente terminan con la población aborigen, ¿no? Y después, para poder seguir explotando los recursos de la isla, tienen que traer esclavos africanos. Entonces, la razón por la que Haití principalmente tiene descendientes africanos, perdón, y también lo que ya dijo Giri también, que quería como recalcar, el asunto que después va a ser negociado entre España y Francia, porque Francia se queda finalmente con esta colonia, ¿no? Ahí está la isla de la Española, y bueno, en alguna segunda vuelta hacen hacen otra capital, y entonces es donde la isla de la Española se va después a dividir. Bueno, eso me parece muy importante, y me parece muy importante también recalcar cómo se puede perder la esperanza de un pueblo de esta independencia entre 1790 y 1804 de la que platica Giri, y cómo siendo el primer pueblo, digamos, guerrero, libertario, que consigue su independencia, pues en vez de que fuera el más avanzado de nuestro continente, pues parece que resultó todo lo contrario. Eso me parece que es importante para la reflexión también. Muchas gracias, Diana. Fabricio, ¿algo que quieras agregar? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, ya. Solo agregar que es parte de la identidad haitiana reconocerse como una república, de hecho la primera república de América Latina independiente y negra, ¿no? Lo cual no sucede curiosamente en la vecina República Dominicana, que digamos así que étnicamente, etcétera, es bastante parecida a Haití. Aún así, ahí más bien hay un fenómeno de racismo. Incluso quisieron quitarle la ciudadanía a todos los descendientes de haitianos. Tienen una rivalidad basada en la cultura, digamos así, del mundo hispano respecto de la cultura negra, descendientes de esclavos de Haití, etcétera, aunque realmente es la misma isla y por muchas épocas de la historia ha sido unificada, o sea, ha sido parte de un mismo, no digo qué país, pero de una misma entidad administrativa, etcétera. Entonces, serían más las uniones que las divisiones, supuestamente ahí. Sin embargo, pues hay un discurso diferenciador también, ¿no? Y es muy interesante ver cómo se ve esto desde toda la historia en una secuencia de matanzas, como la matanza del Perejil contra haitianos en los años 30, luego con la dictadura de Trujillo en República Dominicana, en que los mataban por el acento, porque no podían pronunciar la palabra perejil, porque vienen de habla francesa o criolla, ¿no? Por ejemplo. Y esto mismo lo vemos en 2015, 2020, igual sin una matanza explícita, pero sí con una matanza social y de la identidad de los haitianos desde la República Dominicana, ¿no? Con quitarle la ciudadanía, con formas de esclavitud que hay en las plantaciones, igual de caña de azúcar en la República Dominicana, de básicamente trabajadores semiesclavos haitianos, ¿no? Entonces, acá nos está escuchando, yo creo, un compañero, Raúl Seca, que escribió un libro también desde Italia sobre esto, que se llama Como esclavos en libertad, y habla de la historia del azúcar como parte de, bueno, del sistema esclavista, del desarrollo industrial de Europa que se nutrió de ese azúcar que llegaba justo de la isla de la Española, ¿no? O sea, la esclavitud de los haitianos también tiene que ver con eso y sigue hasta la fecha. Muchas gracias, Fabricio. Pues vamos a la siguiente pregunta, que precisamente es para ti. ¿Nos puedes contar en qué condiciones encontraste por primera vez Haití cuando llegaste?
Sí, quizás un poco les paso digamos, la nota de por qué fuimos. Yo fui con un amigo que ahora en paz descanse, ya no está con nosotros, que se llama Diego, y salimos de la Ciudad de México, primero yo con la intención de tratar de aportar algo y contar esta realidad como un periodista y cooperante, digamos así, en sus inicios, si lo queremos ver. Y había habido en los años anteriores, a partir del huracán Mitch, creo que era, no es Mitch, es anterior, el huracán del 2008, había habido ciertos contactos míos en páginas en donde yo escribía en Italia, y estos grupos italianos también tenían contacto con una asociación de Haití, que es justamente la asociación de Unidades Unidas para un Haití de los Derechos, que preside Evel Fanfan, que Evel es el personaje que hace de enlace un poco con todo este mundo externo, europeos, estadounidenses, que van en este barrio, que es el barrio de Delmas, un barrio del centro de la capital de Haití, con diferentes proyectos. Entonces, él fue el enlace, y cómo existía esa posibilidad, pues yo personalmente y también mi amigo quisimos aprovecharla y llevar unos 45 kilos de maletas llenas de todo lo que Evel nos indicó que era fundamental. Después del terremoto ya no había prácticamente autoridad estatal, no había luz eléctrica, todavía hasta la fecha muchas zonas no la tienen. Se genera electricidad con unos generadores a gasolina, que es muy cara, y solo funciona 4 horas al día. No hay agua corriente básicamente en casi todos los lugares. Se extrae de pozos que algunos barrios sí tienen y otros no. Entonces, pues te duchas y lavas los platos con agua que se recolecta en un bote, una vez al día se llena. Y así eran las condiciones, y había 250,000 personas que acababan de morir o estaban todavía muriéndose debajo de los escombros. Más 1,5 millones de personas, o sea, el 70% de la población del área metropolitana, que vivía en carpas o en la calle o en otros lugares que ya no eran su casa, o en lo que llamamos también con una de las metáforas del libro, la Carpópolis amarga, o sea, en Carpópolis, o sea, en ciudades hechas de campos de refugiados internos, ¿no? Sobre todo del área metropolitana, de la capital. Esa fue la situación. Llegamos con estas ayudas que sobre todo pedían antibióticos, como cuando se trata de la sobrevivencia extrema, ¿no? Necesitas el antibiótico si te cortas, o pues si sales de los escombros o si haces cualquier cosa. Antidoloríficos, por ejemplo, carpas, tiendas de campaña, a más no poder, y básicamente eso y algunas otras cosas que pedían. Alimentos nutritivos, masivos, como el arroz, cuscús y cuestiones que daban para 15, 20 personas al día, porque estábamos en una casona que había quedado sólida, no se había destruido, con algunos cooperantes extranjeros, 2 o 3, 4, según el periodo. Yo estuve un mes en febrero del 2010. Y pues, llegando, era muchísima la confusión. Nos vino a recoger en la terminal de camiones. Desde la República Dominicana estaban los vuelos, ¿no? Tenías que cruzar frontera, 12 horas de camión para unos escasos kilómetros, que es como ir a la Ciudad de México, aquí más o menos, de Santo Domingo a Puerto Príncipe. Y ahí llegando nos vinieron a recoger, y la verdad olía a muerte, olía hacia descomposición, buena parte del camino entre la terminal y donde llegamos a dormir. Y entonces armamos nuestra carpa y ahí estuvimos. Solo comentar, Romina Vinci, la otra periodista, fue más o menos un año y algunos meses después, cuando ya explotó esa emergencia del cólera importado por Naciones Unidas, por los cascos azules. Ya está demostrado
y por años no han pedido disculpas hasta que llegaron algunas frases el año pasado apenas por los más de 10.000 muertos de cólera y los cientos de miles, casi 1 millón de contagiados, ¿no? Y el cólera no existía en Haití. No es que en Haití hay cólera porque es un país, digamos, pobre. No, lo habían erradicado, o sea, también tiene ciertos logros de salud, pero pues llegaron y se volvió a instalar una cepa nepalesa de ese virus. Entonces, bueno, ahí llegó, ahora lo podemos imaginar de manera mucho más cruda, con una enfermedad mucho más grave ahora que estamos en esto, ¿no? De la pandemia. Imaginamos cómo se difunde un virus en condiciones tan precarias, ¿no? Entonces, esas eran las condiciones. Hay muchas más cosas, pero lo básico sería esto. Muchas gracias, Fabricio. Pues continuamos entonces con nuestra siguiente pregunta. Una vez. Sí, Diana. Una aclaración. Las fotos que has estado proyectando al compartir tu pantalla son las fotos de Romina un año después. ¿Es correcto? Sí, tenemos también para que quienes nos acompañan puedan obtener esta perspectiva del tiempo más clara. Era todo. Gracias, Diana. Sí, corrígeme, Fabricio, esta que estoy compartiendo hace referencia a las Carpópolis que mencionas. Esta creo que es de Romina. Como decíamos, ella es realmente la fotógrafa del libro y también escribió un diario que fue transformándose hasta llegar a la versión actual. Y lo mío es diario también de esa época, pero también varios reportajes o más bien análisis de la situación después. Esa es, yo creo que realmente es parte de un barrio popular con una parte de carpas. Luego hay otras fotos también. Voy aquí voy a postear un link en que hay fotos también, otras también de Romina, en la página de la América Latina, que es un sitio colectivo que tenemos, en que se ve realmente ya era un campo de golf, una cancha de golf enorme, de propiedad norteamericana, de hecho, que fue cedida al ejército americano para hospedar entre 60.000 y 100.000 refugiados del mismo barrio de Del Mas, en donde estábamos. Nosotros estábamos a 500 metros de ahí. Entonces, esa sí puede ser un pedacito, pero luego se ven otras en que no es más extensa y va por todo el cerro, lo de lo que era las canchas de golf. Pongo aquí el link. Nos vamos con la siguiente pregunta, que seguramente estará relacionada con esto último que nos platicas de la cólera, y es, el libro habla sobre las multinacionales de la solidaridad. ¿A qué se refieren y cómo operan en Haití? No sé quién quiera comenzar a contestar. Diana, Giri. Creo que Fabricio podría como darnos el panorama y luego ya Giri y yo podríamos como discutirlo y poner algunas otras ejemplificaciones. Muy bien. Te escuchamos, Fabricio. Sí, en el mismo libro hay como por lo menos, se basa en diferentes metáforas o frases. En parte son metáforas mediáticas, entonces hay que tenerlas con un tono crítico también porque abusan y estigmatizan, ¿no? Por otro lado, son bastante eficaces y fueron lo que inicialmente nos orientó para empezar las entrevistas, para empezar a estar con la gente, a entender. Y también los mismos haitianos, hasta cooperantes o defensores de derechos humanos, las utilizaban, pero las utilizaban con un tono crítico de la ayuda internacional, de los mecanismos de la cooperación internacional. Entonces, cuando menos circulaban tres, que es las ayudas selectivas, la República de las ONGs y las multinacionales de la solidaridad, que también es parte de eso, están relacionadas, ¿no? Multinacionales de la solidaridad es un poco la crítica que ya se venía haciendo. En esa época estaban haciendo movimientos como las primaveras árabes, Occupy Wall Street, aquí después el 132, etcétera, que criticaban esa desigualdad global y critican todavía
el tema de las multinacionales y corporaciones que ya se salen del control propiamente, ni siquiera son de un país, ¿no? Son realidades globales con a veces más poder que algunos estados. En el caso de Haití, las multinacionales de la solidaridad hace referencia a esas enormes ONGs, organizaciones que, por ejemplo, inmediatamente después del terremoto, pedían ayuda a la gente, incluso con los SMS, ¿no? Les podías donar en Italia 1 euro, 2 euros por teléfono. Y recolectaron cantidades enormes juntos con organizaciones gubernamentales también, estados, la ONU, etcétera. En conjunto fueron más de 11.000 millones de dólares que, sin embargo, entraron más bien en el círculo de los mecanismos de la cooperación internacional, no en el círculo de la ayuda real en el territorio, a Haití o al gobierno haitiano, etc. Y mucho de eso no llegó. Ese era un primer cuestionamiento. Pasa por multinacionales que son muy burocráticas, ¿no? O sea, hay ONGs que gastan 60-70% de su presupuesto en logística, en gastos para los cooperantes que van ahí, para cierta estructura que no siempre responde al interés local de la población que ayudan. Entonces hay que hacer la autocrítica, no digo que sean inútiles, al contrario, pero sí entran dentro de un mecanismo que en el nivel macro se come mucho dinero y no llega. Esta es la denuncia que hacían más de 50 organizaciones haitianas que fuimos a visitar, que estaban intentando hacer un clúster. Un clúster es como pues, un grupo también de presión que puede acceder a los fondos de la ONU, de Naciones Unidas. Entonces, Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Amnistía o la Fundación Rava en Italia y muchos otros obtenían fácilmente el recurso porque ya tenían una mega organización consolidada hace años, conocen el inglés, el francés, pueden escribir, pueden estar ahí y son un grupo de presión fuerte como una multinacional. Entonces, en ese sentido estaba. No sé si quieran intervenir de esto, que vi la mano ahí. Sí. Diana. Yo había entendido cuando leía tu libro y ahorita que estás comentando este concepto, esta metáfora, ¿no? De las multinacionales de la solidaridad, no sé si fue tu intención, pero yo lo sentí hasta cierto punto como una ironía. Ahorita que hablabas, por ejemplo, de la ayuda alimentaria, a mí me llamó mucho la atención y hasta me enojó, pues, lo que platica sobre si la dieta haitiana normalmente se componía de arroz y frijoles, ¿no? Entonces estas multinacionales que consiguen la ayuda mandan el cuscús o mandan otro tipo de grano que se produce en otra parte del mundo y que es mucho más barato y lo envían a Haití para que tengan que comer y entonces pues sí les mandan de comer, pero les cambian la dieta, ¿no? Esta es una implicación pues social y cultural importante, ¿no? O el mismo tema, pues ahí te van las lonas azules para que te protejas y que pues no son biodegradables y que después van a ir volando por ahí, como este tipo de cosas. Entonces, por eso me gustaría que como que ejemplificaras un poquito este tipo de ayudas que recibieron, ¿no? Y que es donde está la ironía. Sí, es que a veces los centros de las organizaciones internacionales tienen una idea, tienen sus propios intereses, etcétera, y no lo corroboran o no lo comparan con quien recibe la ayuda, ¿no? Ese es un primer mecanismo. Cada país incluso tiene una parte del PIB dedicada, también México, Italia, hasta sustancial a la cooperación internacional, ya sea a través de la ONU u otras instituciones. Yo no soy experto de eso, pero en el campo lo que veíamos es que contribuían a las otras metáforas, ¿no? La ayuda llega selectivamente solo a grupos muy organizados y burocráticos y un poco al gobierno y ya, no llega a los grupos pequeños, comunidades eclesiales de base, por ejemplo, a grupos como el OMOD de sindicalistas o defensores de otros derechos humanos, que estaban sacudidos por esa situación y cada 2 años hay una situación parecida porque no hay protección a la población, no hay estado social o del bienestar,
no hay presencia de autoridades, digamos, de modo determinante para el bienestar, y entonces cada vez que hay una catástrofe, como decía Giri, natural, realmente no es para nada natural, porque el mismo temblor en Japón puede hacer 30 muertos o 100 muertos, en Chile en el mismo año hizo 800 muertos y en Haití puede hacer 200, 300 mil muertos, según las condiciones históricas que tiene ahí. Entonces, República de las ONGs quiere decir que hay centenares, hasta 10.000 se han calculado, ONGs extranjeras pequeñas, grandes, que mandan a cooperantes a veces completamente fuera de la realidad. Nosotros hemos hablado con muchos, hemos entrevistado de todo, desde la protección civil de países, República Dominicana, Venezuela, que estaban más contextualizados, más dentro del ambiente desde hace años, el ejército americano y cooperantes de Estados Unidos, italianos, etcétera, y diferentes actores de este tipo, pero también personas, a lo mejor apenas saliendo de la universidad, llegando ahí, conociendo francés un poco, sin tener ninguna interacción con la población local, los mandan a un lugar. Claro, ellos sienten que están cumpliendo con una misión, pero realmente están, no sé, en un hotel de lujo en el momento en que todo alrededor parece como Bagdad durante un bombardeo, ¿no? Para decir, o Gaza, ¿no? Entonces ves el contraste y te preguntas, no es que es la culpa del chavo que fue, y hemos entrevistado a varios jóvenes, ¿no? Que estaban ahí, pero el mecanismo en sí los lleva a eso, y cada ONG fragmenta la protección, el bienestar que se ofrece a la población en un polvo, ¿no? En una galaxia de ofertas. Si quieres para curarte tu brazo, pues está la cooperación alemana, pero hasta allá, porque no hay un sistema de salud y ya educativo es privatizado al 95%, los dos, entonces no hay con quién acudir, y entonces todo es bueno, de educación hasta la primaria, te apoyan acá los de Italia. Médicos Sin Frontera hace esto, te pueden, ahí es trágico, cortar la pierna porque si no estás gangrena y vas a morir. Bueno, y luego cosas así de este nivel, hasta resfriado, cualquier cosa, uno acude a las miles de carpas, edificios, lugares. Y entonces fragmenta todo y no empodera, digamos así, a la población, que y el propio Estado lo usa en parte como una excusa para pedir dinero, en parte como sí, un pretexto, ¿no? Así, y se vuelve paternalista esa ayuda, ¿no? Ya no sirve. Gracias, escuchamos a Giri. Lo que comentas, Fabricio, sí, solo quiero compartir una idea que me salió de la lectura. Y en ese contexto de desastre natural, tú hablas que eso fue la causa que arrancó una hipócrita y desenfrenada carrera por la solidaridad. ¿Quién ofrece más? Página 90 del libro. Y luego lo estás comentando en su texto. La ONU, gobiernos, empresarios, ciudadanos, sitios web, asociaciones y las más de 10.000 ONGs presentes en el territorio haitiano volcaron un cúmulo de promesas y de buenas intenciones evaluables en 11.000 millones de dólares. Y ahora, ese es el punto clave, de los cuales solo 5% había sido entregado y presupuestado, es decir, destinado a las obras de reconstrucción. Lo curioso que aporta el autor en su libro, en la quimera de la reconstrucción, es que la Comisión Interina para Reconstrucción de Haití fue encabezada por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y por el primer ministro haitiano. Es fácil imaginar quién realmente tomaba las decisiones sobre el destino de las donaciones. Ante este hecho, el autor afirma que poco importa si los fondos no han sido totalmente entregados y, sobre todo, si a los haitianos solo les entregaron las migajas. Las promesas no se traducen siempre
en realidad. Gracias, eso es todo. Gracias, Giri. Creo que esta cita que tomas del libro nos ayuda bastante a tener un panorama sobre la razón por la cual están esas frases. Digo, así como dice Fabrizio, pues son frases que cumplen un objetivo como de engancharte y seguirte llevando a través de la crónica, ¿no? Porque este libro es un libro que está escrito de manera tal que te vas de verdad imaginando todo. Y entonces llegan momentos en el libro en los que necesitas como parar y decir, esto sucedió y yo ni cuenta me di, muy probablemente. Pónganse a pensar quiénes de ustedes se enteraron del terremoto de Haití en el 2010, qué estaban haciendo en enero, ¿no? De ese año. Y cuando uno empieza a leer lo que hay en ese libro, dice, estaban pasando tantísimas cosas y yo ni cuenta me di, ¿no? Es impresionante. Entonces, bueno, de ahí nos vamos a una siguiente pregunta, que bueno, como ya se dieron cuenta, el libro se llama El hambre de Haití, pero esta hambre tiene pues muchas implicaciones, ¿no? Y tiene también un pasado. Entonces, la pregunta que quiero hacer a continuación es, ¿por qué Haití tiene hambre? Me gustaría escuchar las impresiones también de Diana y de Giri, y pues también, Fabrizio, ¿por qué pensaron en ponerle así al libro? ¿Por qué Haití tiene hambre? ¿Empiezo yo? Sí, adelante, te Ah, ok. escuchamos. Gracias. Sí. Bueno, se comenta mucho sobre los niveles de pobreza y desigualdad extremas en Haití. Aquí hemos hablado de algunos mecanismos internacionales, de una historia de explotación que llega desde la colonia, en que literalmente fue una colonia de esclavos por parte acá de, bueno, de España y después de Francia. La deuda por haber ganado la guerra, que normalmente quien gana es el que cobra también la deuda en un juicio incluso, ¿no? Aquí ganó, digamos, ganó la neonata nación haitiana en 1804, pero le tuvo que pagar por un siglo la deuda a Francia, y terminando de pagar la deuda de guerra a Francia por haberle insultado a la nación blanca, conquistadora de alguna manera, y por haber, pues sí, afectado sus intereses, liberaron el país, pero no se liberaron del yugo colonial, porque empezó así. Y en los años 15, 20, 30, de 10, 20, 30 del siglo pasado, eh, la época de la revolución de aquí, la época de Cárdenas aquí, ¿no? Pensemos también en un tipo de otros desarrollos, ¿no? Ahí era un protectorado americano, norteamericano, en que manejaron las aduanas y el comercio exterior del país y las Fuerzas Armadas durante un tiempo, y cedieron ese poder a una serie de caciques hasta llegar a la dinastía de los dictadores, ¿no? Del familiar, una dinastía patriarcal, familiar, patrimonial, que usó el país por sus propios intereses y creó bandas paramilitares que se metieron en la política en los años 80 y 90, los Tonton Macuts. Crearon eso, esa herencia de esa paramilitarización, este terrorismo de Estado se volvió un terrorismo privado de bandas criminales que actúan dentro del narcotráfico internacional, porque ahí es una de las rutas centroamericanas caribeñas. Entonces ha sido difícil. Solo desde los 90 podemos hablar de una incipiente democracia con 2 golpes de Estado en 15 años. O sea, por así decirlo, una democracia muy accidentada contra el mismo presidente que ganó 2 veces, que se radicalizó en los 15 años, hasta el 2004, que termina esa epopeya de Jean-Bertrand Aristide, que ahora todavía vive, está en el país, tienen un partido político mediano, nacional, con una tradición, pero digamos, de ahí empieza luego puros gobiernos impuestos por Estados Unidos, gente que vive en Miami, o que tiene intereses, casas en Estados Unidos y se postula, como el expresidente Martelly, Wycliffe Jean, el rapero que intentó postularse también, el rapero de Fugees,
una banda de los 90s, etc. Entonces esa es un poco la cuestión de la clase política. Y el hambre también es por esa cooperación que invade de alimentos subvencionados por el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Llegan muchos alimentos. El gobierno los paga al agricultor industrial. El agricultor industrial los manda a Haití, tiene un precio garantizado, le va muy bien, manda muchos alimentos que no siempre tienen que ver con la dieta y canibaliza los cultivos del mismo país. O sea, le hace competencia desleal porque son casi gratuitos, prácticamente gratuitos. Entonces son ayudas. Durante el terremoto, el resto del país, lo curioso es que viajamos un día a una playa por el sur. El resto del país estaba, digamos, pauperizado, sí, pero trabajando. Hubieran podido crear proyectos lo más rápido posible en los meses siguientes de cooperativas, de grupos con tecnología, a lo mejor enviar la tecnología, ¿no? La famosa caña de pescar en lugar del pescado, para subsanar eso y potenciar ese trabajo con la gran demanda que estaba en la capital. Mucha gente pues en la calle se le hubiera podido ofrecer más bien alimentos de seguridad alimentaria, ¿no? Creada a nivel nacional más que puras ayudas. Por ejemplo, esa es una. Entonces hay toda una industria que se basa en el hambre de otros países para funcionar en el primer mundo con subvenciones estatales, ¿no? Entonces, un negocio redondo, allá llega, claro, en el mero momento ayuda, pero en el mediano plazo y largo plazo destruye la producción nacional. Entonces, es un poco eso. Solo una cosa, aquí estamos hablando, ¿no? Bastante de temas políticos, de cooperación internacional, del tema de sociedad, también de ARU. Pero todo, digamos, el libro se basa mucho en la experiencia personal, entonces es contar la vida diaria, es un diario de viaje y a diario caminabas por las calles como blanco, pues te notan y se acercan personas siempre bien vestidas, siempre muy educadas. Tengo un recuerdo muy bonito de las salidas allá, siempre sin miedo, incluso en la noche no hay luz, es una metrópolis semidestruida que se puede parecer a una periferia de Ciudad de México o de León, sin luz, aún así sentías la protección de la misma población que vivía en la calle, habían hecho de la calle su casa. Entonces era menos peligroso pasear por tu casa, casi, ¿no? Era la idea. Y entonces mucha gente, por el tema del hambre, pues te pedía. Entonces, cada día 2 o 3 que se acercaban, los llevábamos a la asociación y en la comida común que armábamos, de 20 personas más o menos, los incluíamos y era un momento bonito y te contaban sus historias y todos querían contar de qué pasó el día del terremoto. Es como en la mitología, en el imaginario, es como el 11 de septiembre para para los estadounidenses, es el terremoto de Haití del 12 de enero, ¿no? Entonces querían atención psicosocial, querían comer, pero salían con mucha dignidad. Lo notábamos, fue una cosa que con el ojo veías cómo salían arreglados para la misa, todos los niños con el cabello perfectamente construido, arreglado durante horas, etcétera, incluso sin tener casa, o sea, viviendo ahí donde se ve, pero sí tenían lo poco que podían tener, tenía de eso. Entonces eran elementos bonitos que nos hablan de como hambre, pero basada también en cierta dignidad, en entender, mejorar y resolver, ¿no? Gracias, Fabricio. Diana, ¿te escuchamos? En cuanto a tus impresiones. Tomando es que nuevamente es una metáfora la que vuelve a proponer Fabricio, ¿no? Con el título del libro, pero a medida que vas leyendo el libro te vas percatando de que se trata el hambre, no solamente es el hambre, pues de alimentaria. Y para poner un poquito en contexto a quienes están ahorita en la materia de historia, pensamiento y sociedad, pues es hambre de bienestar social, hambre de justicia social también. Y bueno, traigo a colación que parecería ser otro tipo de exterminio y por eso hice mi comentario al principio, ¿no? Que el pueblo de ya sea el aborigen o después los esclavos
que llegaron y ahora, ¿no? Los ciudadanos haitianos, pues parece que están también bajo un exterminio sistematizado porque, pues cuando uno tiene hambre, la gente se muere de hambre. Y esta, insisto, bueno, no solamente hablamos de alimentos, sino también hablamos de trabajo, hablamos de salud, hablamos de seguridad, ¿no? Y por supuesto, pues de paz social. Y están, digo, todo el tiempo tenemos, mientras lees el texto, estás pensando en lo poco privilegiado que es ese pequeño país que en algún momento fue muy hermoso y que luego fue devastado por las plantaciones, porque eso también es deforestación, y luego ha sido devastado por esta catástrofe natural y luego por toda la catástrofe de un estado de bienestar fallido. Gracias, Diana. Giri, te escuchamos. Gracias, Diana, por mencionar mi materia favorita, historia, sociedad y pensamiento contemporáneo. Y no dudo que en otro lado de la pantalla tengo muchos aficionados de mi carrera de psicología. Y luego el lunes regresamos todavía al tema de la presentación editorial del libro de Fabrizio para resumir algunas ideas que sí, como dice Diana, nos pueden contextualizar el tema de bienestar de una sociedad concreta. Pero quiero mencionar brevemente en próximos 2 minutos el tema de hambre físico y hambre metafórico, como mis impresiones de la lectura del libro. La parte del libro de Fabrizio que me gustó mucho y se me grabó, inclusive me impresionó, era el encuentro con Claire, la chica de 18 años, y como tú lo dijiste, Fabrizio, a pesar del desastre natural, siempre personas arregladas, ropa limpia, zapatos limpios, pero ¿por qué les buscó en ese entonces la chica? Y tú dices en la página 89, sin embargo, Claire tiene hambre. Solamente quien vive en los campamentos puede acceder a alguna ración de arroz y frijoles. Los demás deben arreglársela, ingeniarse, buscar trabajitos jornaleros o pedir limosna. Sí, pero ¿a quién? Y lo que llamó mi atención es que Claire les quiere como, se dirige a ustedes como hacia los blancos. Y para los haitianos, que son prácticamente todos afrodescendientes, los blancos, que como yo lo mencioné en la introducción, al principio del siglo XIX, desde en 1804, pues los esclavos se rebelaron y luego trataron de eliminar los grupos de los blancos que sí eran no solo parte de los colonizadores, pero también parte de los que les esclavizaban o parte de los que comerciaban con caña de azúcar, con café, con arroz, todo lo que producía el país. Y luego Claire busca a los extranjeros porque extranjeros en esa situación de desastre natural tienen, o al menos los haitianos tienen la esperanza que tienen. Y les pidió ayuda y luego termina este parafito que ustedes dicen, pues síganos y vamos a ver lo que te podemos ofrecer como parte también de su granito de arena que ustedes trataban de poner cuando estaban allí. Punto 2 es hambre metafórico. Como ya lo mencionamos en diferentes contextos, en febrero de 2017 llega al poder Jovenel Moïse y cada político en su campaña sí tiene varias promesas y luego llega el momento cuando se agrava la situación económica de Haití en los años 2018, 2019 y sobre todo cuando el gobierno subió los precios de combustible. Y cuando se toca el combustible en cualquier país del mundo, todo el mundo se levanta y luego dice, pues no estamos de acuerdo. ¿Y quién más gritó?
era la oposición haitiana, que inclusive estaba reclamando la salida del presidente Moïse como solución de los problemas que vive Haití. Fruto de esas reivindicaciones, se produjeron protestas, disturbios a lo largo de los meses del 2018 y 2019. Y podemos decir que justo el año pasado, estos disturbios prácticamente paralizaron el país. Y por el momento, el presidente Moïse trata de establecer diálogo interhaitiano, pero, y eso es la conclusión, ¿qué es lo que buscan los haitianos? Tienen hambre de la justicia, hambre, como lo comentó o mencionó Diana, hambre de la sociedad de bienestar, y quieren lo que tengo como datos curiosos. Aquí están, lo tengo todo apuntado en papelitos que estoy buscando. Para terminar, datos curiosos en el contexto de hambre de justicia. Tasa de desempleo, estoy hablando de los datos de 2020, este año. Tasa de desempleo 70%. Porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, 74.6%. Tasa de alfabetización, 48.7%. Porcentaje de la población que vive en la pobreza extrema, 54%. Para que tengamos claro el contexto de hambre metafórico de la justicia social. Punto. Muchas gracias, Giri. Nos ayuda mucho a hacer una síntesis de esta situación. Y también llegando hacia el final de nuestra presentación, vamos a la última pregunta. Bueno, este libro, la edición que hicimos en la Universidad Iberoamericana, tiene una actualización que es esta última parte que dice Reload Haití. Y pues mi pregunta es, en esta última parte del libro se actualiza el panorama del país caribeño. Ya nos habló algunas cosas Giri, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Hay esperanza para los próximos años? ¿Cómo es el panorama para Haití actualmente? No sé quién quiera comenzar. ¿Quieres, Maggie, te comento un poco de esto? Yeah. Sí. Hemos estado, lo bonito del libro no ha sido tanto o solo las publicaciones que ha tenido o las nuevas versiones, sino un poco lo que ha generado, sobre todo en Italia y un poco aquí en México, en términos de difusión y de proyectos que fueron ahí con un enfoque un poco diferente, ¿no? Hay proyectos de pequeños circos o clowns, ¿no? Individuales de Roma que después de leer se conectaron con Evel. Hay algún tipo de periodismo diferente que al leer estos diarios en la web, porque estaban en internet, en la revista Carmilla, antes quisieron ir ya apoyando a organizaciones propiamente haitianas y no solo con la grande organización que te manda con tu avión y te deja ahí. O sea, son pequeños granitos de arena y en Haití se ve mucho eso. Y aunque son apremiantes las necesidades materiales y esto impide la organización social, hemos siempre visto un país muy combativo en que en los medios internacionales se ve pura violencia, aunque Haití no es un país violento, mucho menos que México, sin duda, y lo era en 2010, cuando aquí vivíamos el primer pico enorme en 2010 y 2011 de la violencia, con la tasa máxima que se volvió a alcanzar el año pasado, más o menos, de homicidios. Haití tenía ni siquiera una tercera parte de eso, era pacífico, digamos, en homicidios como Costa Rica. Llegaba casi como Estados Unidos, o sea, una cosa aceptable, como México antes de todo esto, hace 13, 14 años. Entonces no era un país violento y claro, pero los medios muestran siempre este prejuicio
de la violencia, del país negro, del país pobre, que entonces tienen que intervenir los extranjeros para apaciguar, etcétera, ¿no? Todo ese es un poco el discurso. Y entonces la esperanza está en muchos grupos de haitianos que, ya sea en las calles, ya sea pacíficamente en los campos, etcétera, están construyendo alternativas reales. Hay grupos desde mujeres, cooperativas, proyectos internacionales, pero asentados ahí con otro enfoque. Y sí hay una conciencia de que se necesita un cambio micro y también macro. O sea, lo dice la gente, etcétera. No, no es que no exista eso, solo que para que sea mayoritario y que se pueda imponer es complicado por el yugo justamente de la élite misma, de haitiana, que en general es una élite ligada a Francia, Canadá y Estados Unidos, o sea, con doble pasaporte, pues, que tienen intereses distintos y hay un pequeño grupo también que se apoderó de eso, ¿no? Todavía hoy. Y entonces, pues ahí está, creo que va siendo tiempo para que ese movimiento que se llamó el año pasado del país bloqueado pase del bloqueado al movilizado positivamente, no solo electoralmente, porque desde abajo la gente tiene que, o sea, en ese barrio yo vi una autoorganización popular de seguridad, de uso común de la luz, o sea, un conector de luz, pero con un generador que era de alguien que lo ponía en común y cierta gestión. En ese momento de crisis es cuando salen esas capacidades y si se consolidan, crean un antecedente. Y ahí como lo tienen mucho, yo creo que la esperanza es en esa resistencia. No adaptarse para ver cómo la llevamos y vamos, no, no, sino resistir para crear. Muchas gracias, Fabricio. ¿Alguien más, Diana o Giri, que quieran comentarnos al respecto? Giri, te escuchamos. Entonces, un minuto. La población que, según otra parte de los datos curiosos, no tiene crecimiento económico, porque aquí tengo datos de 2019, crecimiento anual menos 2%. Tasa de mortalidad infantil menores de 5 años, perdón, 88%. Aquí son los datos duros. Tasas de acceso a agua potable, 64%. Como dice Fabricio, sí, las élites que gobiernan el país están vinculados con grandes potencias mencionadas, Francia, Estados Unidos, Canadá, y doble nacionalidad, ¿qué ventaja les da a los que tienen en sus manos el poder? Que en cualquier momento pueden escapar del país, pero los haitianos que describe el autor y Romina en su libro, pues no tienen esta oportunidad, ni siquiera salieron nunca de Haití, y quizás a República Dominicana, que tiene frontera unos como 360 kilómetros con Haití, y esta frontera es bastante conflictiva, pero lo que iba a decir es que los mismos haitianos tienen historia desde 1804, desde su independencia, de la gente, de la visión, qué es lo que quieren. Quizás entre ellos sí hay líderes y tienen resistencia y quieren seguir adelante, pero hay detalles económicos y además hay detalles naturales. Detalles naturales son otros datos que tengo aquí a la mano. En 1751 y en 1770 la isla estaba destruida por el terremoto de 7.5 grados de escala Richter. Y luego lo mismo se repitió en 2010. Y lo que descubrí en alguna de mis numerosas lecturas es que Puerto Príncipe justo está sobre la fricción de las placas tectónicas. Y eso quiere decir que nunca se sabe cuándo, después de
un par de años, décadas, llega otro terremoto que sí son desastres naturales, además de mal sistema de los gobiernos corruptos, como lo acabé de mencionar en el caso del gobierno actual de Jovenel Moisés. Otro tema importante, pero ya para la conclusión, es que recuerdo que Fabricio mencionó en una de las presentaciones el tema de la Embajada de Estados Unidos en Haití, que es una de las más grandes en la región, y eso es otro tema que los americanos quieren seguir teniendo, la supervisión o control de la región, no solo control militar o de punto de vista de seguridad, pero quizás también control económico y político, y por ese motivo luego la clase gobernante siempre está vinculada con los gobiernos extranjeros, o como yo lo mencioné en el contexto anterior, que la natación que estaba encabezando Bill Clinton luego está distribuyendo la ayuda humanitaria, pues luego los pobres haitianos sí se les quedan solo las migajas, pero además de fuerte comunidad en Miami de los haitianos, en Estados Unidos, pues haitianos sí están en todos lados del mundo, y sí es gente que pues tiene la voluntad de salir adelante, pero hablar de futuro dentro de estos contextos políticos, económicos, sociales y naturales es un poco la tarea un poco compleja, porque no olviden que Haití o la isla Hispaniola siempre se encuentra en el rumbo de las trayectorias de todos los huracanes que se acercan para el norte. Y luego llega un huracán y nunca se sabe qué es lo que puede pasar como consecuencia. Y eso es todo. Gracias, Giri. Sí, estamos hablando de una serie de pues, accidentes, ¿no? Por así decirlo, de situaciones trágicas que ocurren en Haití, que también han provocado una gran diáspora de haitianos. Principalmente en América Latina están Santiago de Chile, es una ciudad que recibe un gran número de haitianos, Sao Paulo en Brasil, Buenos Aires en Argentina, y pues lamentablemente estas situaciones de hambre de bienestar son situaciones que se replican en los países a los que llegan, acompañados incluso de un muy fuerte racismo, ¿no? Estoy pues muy conectada con la ciudad de Santiago de Chile y bueno, se han dado casos terribles donde en el contexto de la actual pandemia de COVID hubo un brote en una zona habitacional donde principalmente hay haitianos y sufrieron el acoso de los medios. Tenían a los periodistas 24 horas cubriendo quién entraba y quién salía de los departamentos donde viven los haitianos, ¿no? Entonces, enfrentan este tipo como pues de agresiones racistas en todos los niveles, ¿no? Desde la gente en la calle hasta algo un poco más estructural mediante los medios de comunicación. Diana, ¿algún comentario que quieras aportar antes de pasar a las preguntas del público? Brevemente sobre esta pregunta, yo quería retomar algunas de las cosas que dijo Fabricio en el sentido de lo que actualmente se hace en Haití y sobre todo desde un punto de vista esperanzador. Y yo creo que cuando él nos presenta personajes, por ejemplo, como Ebel Fanfan, así se pronuncia, esto, bueno, habla de estos, como de estos grupos pequeños pues sí, de activistas, de grupos que están en la movilización para hacer estos pequeños cambios que en todas las sociedades que no son privilegiadas y algunas terriblemente desprivilegiadas como Haití, existen, ¿no? Y entonces que las esperanzas están puestas en ella. A mí me gustó mucho esta persona, este personaje me llama mucho la atención
Y después de que leí el libro, lo busqué en Google, ¿no? Como para ver qué andaba haciendo, si se iba a meter en política y todo. Desafortunadamente no. O sea, yo esperaba que se lanzara así como algo más, como algún puesto político. Vi que medio algo hacía, pero realmente como que lo suyo es este asunto del activismo y la movilización, que no, que por supuesto eso también es una acción política. Y entonces, pues yo creo que la esperanza está en esos pequeños grupos. Lo hemos platicado con mis estudiantes, que los cambios, sobre todo cuando traen 2 o 3 siglos, ¿no? De colonialismo y luego imperialismo, pues no hay otra manera, no surgen tampoco así de, wow, de repente ya todo el sistema cambió. No, tiene que surgir de otra manera, desde adentro, ¿no? De aprovechar las grietas que se van haciendo en los sistemas y que son ahí estos grupos de ciudadanos conscientes, politizados, que quieren cambios, los que se van como infiltrando en esas grietas para hacer estos pequeños burbujas, ¿no? Como de esperanza hasta que algún día sean más grandes y exploten. Pero a lo mejor para eso va a tardar también 2 o 3 siglos, ¿no? Porque parece que es directamente proporcional el tiempo en lo que tarda una nación o un estado en recuperarse, o al menos esa es una teoría que yo tengo, del tiempo que ha estado sojuzgado al tiempo en que puede como esperar un desarrollo. Eso está para discutirse en otra parte. Bueno, pero quiero señalar estos personajes que aparecen en el libro, especialmente este hombre, pues me gusta, me parece inspirador lo que hace. Yo ojalá contagie a más haitianos que puedan hacer este tipo de cosas, que creo que sí lo hay, ¿no? Por como Fabricio platica y ha estado un poco más en contacto, y esto me parece esperanzador. Muy bien, muchas gracias, Diana. Pues les comento que tenemos algunas preguntas en Facebook. La primera es de Vani Pesquera. Ella la hizo hace un buen rato. Nos dice que si Fabricio podría repetir el título del libro del esclavismo en libertad y el autor, por favor. Igual lo escribo, pero se llama Raúl Z-E-C-C-A. Raúl Zecca. Y el título es, pero está en italiano, yo lo traduzco al español, Ajá. es Como esclavos en libertad. ¿Qué te parece si nos lo escribes en el chat y yo le contesto a Vani en Hay un, Facebook? hay un documental también, y en esta página de la americalatina.net podría ella buscar todo. Si busca ahí, encuentra más fácil, pero ahorita lo pongo. Muy bien, muchas gracias. A los demás participantes, si alguien quiere hacer una pregunta, puede usar el botón de levantar la mano, o si le da pena hablar, aquí para todos en la reunión, lo que puede hacer es escribir en el chat la pregunta. Tenemos acá, mira, ya en Facebook ya nos hicieron favor de escribir, Fran Merlot, perdón, el nombre. Y tenemos una pregunta de Ramón Bedoya. Dice, una pregunta para los ponentes. ¿Sería pertinente señalar a Haití como el olvidado de América Latina? ¿Qué ha hecho puntualmente la región por mitigar la problemática haitiana? Muchas gracias, dice Ramón. No sé quién quiere empezar a contestar. Dependería, no sé si hay más preguntas que se puedan a lo mejor juntar. Por ahora solo está esa. Ok. Bueno, si quieren empiezo. Y bueno, es olvidado en el sentido de que a veces pocas personas saben que está en esta región, que también hay países de América Latina que tienen idiomas indígenas como oficiales, como Paraguay, o los países caribeños que hablan no solo español o portugués, por ejemplo, sino que hablan su propio idioma, que es el criollo o el idioma creolo, como decimos, que nace de una mezcla del idioma impuesto, que era el francés, con idiomas locales o evoluciones de ese a nivel popular, como se habla en Haití, ¿no? Entienden el francés y se puede hablar y escribir y se enseña, pero realmente
el idioma de la población es el otro, ¿no? Es esa derivación de criollo. Entonces, por ejemplo, eso sí, y ha habido una batalla por la cooperación ahí que no ha llevado a que esa cooperación en 5 o 10 años, en un plazo razonable, llevara a una autonomía. Es la palabra clave ahí, es que la falta de autonomía. Grupos pequeños, comunidades encuentran esa autonomía, pero el país como tal, no. También competían de otra manera, también había cooperación venezolana, cubana, mexicana, estadounidense, canadiense, francesa, de países europeos, incluso de Brasil, por un lado. Brasil coopera, pero por otro lado eran los jefes de la MINUSTAH, o sea, la misión supuestamente de pacificación en Haití, que se manchó por 14 años de violaciones graves a derechos humanos, que fueron los de los cascos azules que también trajeron la cólera, dicen el cólera, bueno, la enfermedad, etcétera. O sea, los países tienen doble cara muchas veces, ¿no? Incluso muchos haitianos simpatizaban con Brasil por su raíz negra también, por cierta cercanía latinoamericana, pero finalmente la lógica de dominación que había, estando ahí como jefes de una misión militar, en los hechos era la misma que tenían otras potencias. Entonces, sí hay un problema de cómo se trata con Haití, ¿no? Haití es parte de las comunidades, además, latinoamericanas, la CELAC, la comunidad caribeña, la CARICOM, ¿no? Tiene presencia, ¿no? En todo lo que es americano, la OEA, también en las organizaciones internacionales. O sea, no necesita eso, necesitaría más bien más autonomía, es un poco mi respuesta. Muchas gracias, Fabricio. Giri, te escuchamos. Ramón, gracias por la pregunta y buenas tardes. Quizás solo dos aportaciones en el sentido que tú preguntas el por qué. Haití es una nación olvidada. Yo diría que sí y que no. Actualmente también sobre esta imagen de una nación en cualquier lugar del mundo, influye mucho los medios masivos de la comunicación. Y si los medios siempre todos los días te dicen, estos los de X son los malos y estos los de Y son los buenos, entonces tú sin investigar las fuentes o los datos dices, sí, esos son los estereotipos, estos son buenos, estos son los malos. Pero si vamos a las fuentes, justo lo que acaba de comentar Fabricio, yo quiero añadir que el tema del comercio exterior de Haití es bastante bueno, a pesar que los pronósticos de crecimiento negativo. Pero Haití tiene comercio con Estados Unidos, con sus vecinos República Dominicana y con Unión Europea y con, como lo mencionó Fabricio, con grupo de CARICOM, que son los países vecinos, en donde también importante es la Cuba, porque Cuba también les ayuda en el tema de gestión de su sistema de salud, que en Cuba, según yo, es de bastante buena calidad. Y otro tema es el rechazo internacional de Haití, que se refiere a la situación que yo mencioné en el principio, en 1804, cuando los haitianos proclaman o declaran su independencia y luego, como consecuencia de odio hacia la clase blanca, pues empiezan a liquidarlos. Y esta liquidación o aniquilación de los grupos sociales de parte de los esclavos bastante enojados y bastante motivados, en el siglo XIX, ¿qué causa? Causa rechazo internacional, bloqueo económico y diplomático a la nueva nación caribeña. Reitero que estamos en el año
1804, es decir, en principios del siglo XIX. Haití no era reconocido internacionalmente y su economía era profundamente afectada, ya que la mayoría de las plantaciones habían sido arrasadas. ¿Sabes, Ramón, en qué año reconocen el gobierno de Estados Unidos la independencia de Haití? 60 años después, en 1860. Y por supuesto que luego los grandes, los poderosos de la región, primero necesitan ver cómo evoluciona la situación política, económica y social, y también quizás la intención secundaria, como en caso de Haití, pues lo tenemos claro, es cómo yo puedo aprovecharme de las riquezas naturales de este país. Y también al principio del siglo XX, Estados Unidos se apoderaron de los bancos haitianos y Haití era en 1825 condenado a firmar la Real Orden de Carlos X. ¿De qué se trata el orden? ¿De qué trata Orden Real de Carlos X? Una multimillonaria indemnización que le exigió Francia para saldar las tierras y los esclavos perdidos, y a cambio sería reconocida internacionalmente como una nación independiente. Y ¿sabes cuándo Haití pagó o terminó de pagar esta indemnización? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial en 47. Y por supuesto que allí tenemos también fuerte influencia de los préstamos a los bancos franceses, alemanes y de Estados Unidos. Y hablando de país olvidado, siempre tiene como dos caras de moneda y hay que ver cuál fuente estás revisando y cuál autor está en favor o cuál autor está en contra. Y eso siempre es como el discernimiento en el mar o abismo sin fondo de las noticias que nos están bombardeando los medios masivos de comunicación en manera diaria, y más en el periodo de la pandemia, que unos dicen mañana, otros dicen en un mes y otros dicen en un año, y tú puedes elegir lo que tú quieres, pero hay que buscar las fuentes arbitradas. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Giri, por tu respuesta. Escuchamos a Diana. Y después nos vamos a ir, después de la respuesta de Diana, vamos a la pregunta de Orlando Húmedes. Bueno, brevemente, más o menos, coincido absolutamente con lo que ya comentó Giri, con lo que comentó Fabricio. Yo añadiría también de los medios y de estas cuestiones que para ser el olvidado hay como varias circunstancias o depende del momento histórico, ¿no? Y creo que diferentes países en este momento son tan olvidados o más olvidados que Haití. Haití fue recordado a lo mejor por el terremoto, etcétera. Pero ahorita, por ejemplo, tenemos un gran olvido en Nicaragua. Paraguay y Bolivia también siempre han sido de los países olvidados de América Latina, y que tiene que ver con lo que decía Fabricio con respecto, bueno, a su ubicación geográfica, que a lo mejor no es una posición estratégica militar para alguna potencia, tiene que ver con sus recursos económicos, porque a lo mejor no tiene petróleo. Entonces, ¿no? ¿Qué se nos olvida ahorita? Yo creo que de eso depende ser el olvidado. Gracias, Diana. Vamos, Orlando, te escuchamos. ¿Te parece bien si prendes tu cámara? Ajá. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Las ayudas asistencialistas que han hecho las principales ONGs, lo que comentaban hace unos minutos, que en lugar de darles cañas de pescar para que aprendan a pescar, mejor les daban pescado. ¿Esto obedece a los intereses de las transnacionales en cuanto a los recursos naturales de ese lugar? Puedo contestarte. Gracias, Orlando, por tu pregunta.
Esa metáfora me la enseñaron, fíjate, de niño, o sea, en los 80 del siglo pasado, y queda hasta la fecha, por lo que es un mecanismo ya muy consolidado, incrustado históricamente, este de la cooperación de esta forma, una parte de la cooperación internacional, sobre todo la grande cooperación, y la de los países, que viene de una idea que es anterior, es la idea del desarrollo, cómo empieza a nacer la idea de que es el desarrollo de un país, en la teoría también económica y todo eso, ya en los años después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay programas internacionales de cooperación al desarrollo, instituciones, etcétera, en el seno de la ONU, pero también de cada país. Y en Estados Unidos tienes muchísimas agencias como el Exim Bank, Banco Import-Export, la USAID de ayuda, la USAID tiene el mismo fundaciones Ford, Kellogg's, etcétera, que vemos aquí y que luego muchos estudiantes también consiguen la beca, etcétera. Pero en general siempre tienen algún tipo de condicionamiento. Y bueno, ese es un tipo. Y el otro es este que se ve más en el libro, en el día a día, en que ellos dicen, no nos está dando la autonomía necesaria para gestionar fondos, nos trata como eternos adolescentes. Siempre te da el dinerito o te da algo, pero con las precondiciones burocráticas, ideológicas también que están detrás de esa donación. Entonces, está bien en el mero momento, pero luego se volvió un estilo de vida, hasta a nivel personal, se vuelve un estilo de vida de las propias personas que ven incluso al extranjero, por un lado, como fuente de ayuda, por otro lado, como quien siempre va a tener algo que, sí, que ofrecer, y no se crea una relación paritaria, sino que se va a ser siempre muy asimétrica, o esa relación de poder internacional tan fuerte que ha habido desde la época que habla Giri hasta hoy, se refleja en relaciones personales mucho con la gente común, ¿no? Y no todo es así. Claro que hay tanto partidos políticos como grupos de la sociedad, como decía antes yo, hablando del futuro, que no ven las cosas así, son más paritarios, que exigen derecho y no caridad, que una cosa es un estado en que hay ciertos derechos y otro en que hay asistencialismo y caridad, etcétera. Y entonces, a nivel internacional se podría poco a poco pelear por lo mismo, una relación más de poder decidir qué es lo que llega, cómo, y tener una injerencia es cómo se distribuye. En cambio, eso se perdió y un poco lo usan los gobiernos de Haití para reclamar que faltan las ayudas, que haya más y más, independientemente de qué condiciones les imponen para esas ayudas. Entonces, bueno, esta sería mi consideración. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Bueno, tenemos otra pregunta en Facebook de Fran Merlot. Dice, ¿qué necesita Haití para mejorar sus condiciones sociales? Más autonomía, más intervención internacional, más cooperación internacional para el desarrollo, menos corrupción. ¿Qué les parece si, bueno, esta pregunta en parte ya se había respondido, pero no sé si alguien quisiera agregar o contestar de manera muy puntual a esta pregunta que nos hace Fran Merlot. Giri. Creo que sé quién es Fran Merlot. Hola, Fran Merlot, ¿cómo estás? Y gracias por tu pregunta. Por supuesto que contestar esta pregunta que yo considero como muy compleja, no complicada, compleja, en 2 minutos, creo que es casi imposible. Pero luego el pueblo haitiano sí puede seguir buscando el camino para elegir dentro de su gobierno democrático los gobiernos futuros que serían más justos y más abiertos al grito de la población
Sí, ya mencionamos que Haití es país más pobre del mundo, que sí es país olvidado. Como lo acaba de decir Dianita también, eso es el tema de geopolítica, porque lo que está en Heartland o en el corazón, eso sí son países del poder, pero lo que está a la periferia, pues ni siquiera como qué es lo que pasa en África, qué es lo que pasa en Caribe, qué es lo que pasa en América del Sur, América Central. Y mucha gente sí quiere tomar la justicia en sus propias manos. Mucha gente desesperada pues dice, no, yo me voy. Y luego empieza el camino de los migrantes hacia los países en donde buscan también mayor sustento económico y no dudo que como lo mencionamos en otro contexto, el grupo de los haitianos en Estados Unidos, en Florida básicamente, o en Miami, luego no dejan de apoyar los suyos en su país de origen porque el país de origen nunca jamás se te olvida y todo el mundo sueña sobre el futuro mejor para sus hijos o para sus familiares o darles al menos la educación y darles lo que ya mencionamos, la vida digna. Pero luego los caminos a cómo lograr estos objetivos en diferentes contextos históricos, políticos y culturales en el mundo son muy diferentes. Pero yo no dudo que el pueblo haitiano nunca se va a rendir. Gracias por la pregunta, Fran Merlot. Sí, dice Fran también. Hola, Giri, un gusto escucharte y muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más en la sala que quiera hacer alguna pregunta antes de cerrar? ¿Alguna otra aportación? Yo solo un... Sí, te escuchamos. No, solamente quería, bueno, destacar que el trabajo se ha vuelto cada vez más colectivo participado para este libro. Además de todo, el equipo de la Ibero León, agradecer la oportunidad finalmente de que esté en español. De verdad que lo valoramos mucho. Me ha gustado mucho el trabajo como está sí, plasmado en el libro, así en esta versión. También bueno, las reseñas de Giri que van circulando, pero también, bueno, el trabajo de Romina, que es la otra coautora, ahora no participa aquí, a lo mejor en otras ocasiones tendremos manera de coordinarnos, y de la traductora Clara Ferri, es una italiana que vive en el DF hace muchos, muchos años, con quien hemos trabajado en varios proyectos de este tipo, que hizo también un excelente esfuerzo, ¿no? Pues solamente agradecer, pues esto. Muy bien. Sí, muchas gracias también a Clara Ferri, que fue un gran apoyo para el desarrollo de este libro. Diana, te escuchamos. Bueno, mira, yo no quiero dejar de comentar algunas cositas sobre el texto que me parecen importantes, porque si bien nos acompañan académicos y público en general, también hay como algunos estudiantes a quienes a lo mejor en la temática del libro o el que es más académica o específicamente por los tópicos que trata, pudieran pensar que el libro es como muy difícil de leer o que el tema es muy denso. Entonces, yo quiero invitarlos porque realmente el libro de Fabricio es muy, muy amigable y creo que es un gran ejemplo. Sobre todo invito a aquellos a los que les gusta escribir o que les gusta el periodismo, de cómo se hace un trabajo de este tipo, ¿no? Entonces, el libro de Fabricio tiene el estilo, el que está trabajado, pues es una especie de crónicas periodísticas, digamos, de fondo, pero él ya lo ha tocado en algunas ocasiones y no hemos insistido y yo ahora quiero hacerlo. Son como diarios de viaje. Todos cuando viajamos, o muchos de nosotros cuando viajamos, nos gusta ir haciendo anotaciones, incluso de repente nos inspira algún poema, algún pensamiento, y vamos haciendo este tipo de documentos y de registros personales y que son muy importantes en términos de tener documentado una experiencia. Entonces, creo que es muy buen ejemplo que deberían leerlo, echarse un clavado en él para ver cómo se escribe este tipo de crónica, que insisto, aunque surge un poco como de la crónica periodística por el trabajo que hace, es un trabajo muy personal porque también
tú lo mencionaste al principio, la manera en que está escrito te hace sentir que estás ahí, ¿no? O sea, esta narrativa es en parte también muy literaria, o sea, no es un libro árido académico, sino que es un libro como muy, pues sí, como muy literario en ese sentido, y por eso me gustaría invitarlos a que lo lean, a que lo buscan, no solamente por el tema, sino para que vean cómo se escribe esto y qué producto tan bonito y puede salir de algo así. Además, esta salpicada, ¿no?, de los poemas de Fabricio, de algunos de sus pensamientos y las fotos de Romina, pues hacen de esta publicación un libro que de veras vale la pena, que no es difícil de digerir y que puede dejar bastante, ¿no? No solamente en términos académicos, sino también en términos literarios. Eso quería añadir. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Sí, dense la oportunidad de encontrarse con este libro. Ahí les puse en el chat que para alumnos y maestros Ibero León pueden contactar a Jesús Villanueva, que es nuestro librero. Su correo es jesús.villanueva@iberoleon.mx para obtener un 20% de descuento del libro. Díganle, estuve en la presentación del libro para que les puedan hacer su descuento. Y para quien nos esté viendo fuera de León, lo que pueden hacer, los invito a entrar a Mercado Libre y buscar el libro El hambre de Haití. En estos momentos, debido a la presentación editorial, vamos a tener el libro con envío gratuito a todo el país. Así que es un buen momento para aprovechar. Y pues llegamos al final de nuestra presentación editorial. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes estuvieron aquí acompañándonos en la sala virtual de Zoom, pero también a quienes nos acompañaron vía Facebook. Ha sido un gran gusto estar con ustedes, platicar sobre Haití. Déjenme contarles también que este libro es de los pocos libros escritos en español sobre Haití, así que pues tiene incluso un formato muy bonito, es muy cómodo de leer, como les dijo Diana, y pues muchas gracias, los esperamos. También el jueves próximo tenemos otra presentación de un libro que se llama Historias de las que estamos hechas, que son relatos sobre la identidad femenina. Así que, pues si alguien sigue interesado en participar de este tipo de actividades, nos podemos ver el jueves próximo a la 1 de la tarde. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Diana. Gracias, Giri, Fabricio, por la plática de hoy. Y pues que estén muy bien. Gracias, igualmente. Bonita tarde. Hola, adiós. Gracias. Igualmente.